Bueno, pasamos ahora a la ponencia de Vicente de Jesús Fernández Mora, Universidad de Huelva. Viene de la Universidad de Huelva. El año pasado estaba con nosotros, Vicente, pero sigue estando con nosotros. O sea, me da igual que estás aquí, que es de lo que se trata. Mucho gusto. Así que nos conocimos el año pasado y él estaba ya en aquella reunión para esta jornada, ¿no? Y la verdad es que por otro lado piensas que da gusto con personas, en fin, que tienen una actitud como la suya, que es, en fin, una persona como muy cercana y muy, parece que le conoces de toda la vida y la acabas de conocer, y al mismo tiempo de colaborar y de aportar y de sugerir, pero con una naturalidad y lo que hace pues funciona ahí, No sé. porque bueno, pues tenemos, lo voy a decir, tenemos a uno de los ponentes, que es este hombre con su trompeta mañana, es un amigo, Bueno, amigo, sí. Y ya está, ¿no? Y ahí está, ¿no? O sea, que eso... Y bueno, lo que puedo decir de Vicente es que, bueno, si ves un poco todo lo que... sus afanes, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en México? Pues estuve viviendo 6 años en México. Estuve en México 6 años. Y sigo yendo mucho, sí. Y ahí además de ahí está su tesis, Nacionalismo, Estética y Literatura en el México Postrevolucionario. Un acercamiento desde la obra de Jorge Cuesta. Esa es su tesis. Él ha estudiado Ciencias Ambientales y Humanidades y en Sevilla Filosofía. Y música en Huelva. Música, es cierto. El primer contacto me dijiste que habías tocado, era la trompa. La trompa. La trompa. Hace ya mucho, pues sí, algo de su... Pero conservas la trompa, ¿la tienes? No, nunca, porque estuve siempre tocando bandas de música y cogía la trompa de la banda. Ya. Nunca me compraron una. Ya. Pero Y bueno, tiene un abanico de publicaciones muy sugerentes, Desandando los caminos que conducen a Rulfo, para una crítica de los cuentos del Llano en Llamas, la nueva narrativa hispanoamericana. Comentarios a la carta encíclica Laudatio Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, su visión desde Doñana y el Rocío. Esas son obras colectivas. Enfoques epistemológicos, alternativos desde la pedagogía y la filosofía frente a los desafíos de la posverdad y la desinformación en la educación superior. El año 2023 has estado ahí en... Unas cuantas cosas, Y bueno, él de lo que nos va a hablar es el concepto de regresión en la escucha de todo lo adorno. Correcto. Así que, adelante. Bueno, pues si se escucha, lo ponga, ¿está puesto? ¿O si se escucha bien, no? Sí. Bueno, pues antes que nada, por supuesto, quisiera pues agradecer enormemente la invitación original de Alfredo a integrarme a esta jornada sin conocerlo de nada, como él bien dice, pero como si nos conociéramos de mucho. Y por supuesto estuve el año pasado aquí y aprovecho para agradecerle siempre la acogida amistosa que me dieron desde el departamento y el área y tal. Eso, ahora que está aquí Marta también lo aprovecho para decirlo. Y bueno, pues muy agradecido por supuesto al Alfredo, pero también por supuesto al equipo que ha hecho posible este evento, Carlos, Alicia, Miguel y Marina, si no mal no recuerdo, que son los verdaderos artífices de esta cosa tan bonita, ¿no? Y solo quería hacer un breve apunte que el título, por descuido mío, por supuesto, podría ser o debería ser mejor el concepto de regresión en la escucha de Adorno en el jazz como música popular, porque buena parte del texto gira en torno a la crítica de Adorno
sobre el jazz, o mejor dicho, contra el jazz, a que obviamente pues también hay un concepto importante ahí, que es la regresión en la escucha, ¿no? Que también obviamente lo voy a mencionar. Así que bueno, voy a leer esto, que espero que no sea arduo, aburrido y farragoso, posiblemente sí, pero mis disculpas antes de acabar, porque son muchas cosas y no me voy a acordar si las quisiera decir de memoria. Así que bueno, empiezo con vuestro permiso, ¿no? A la altura de 1933, con menos de 30 años de vida, el jazz aún estaba por ofrecer lo mejor de una apretada historia musical, social, discográfica e incluso también política, que le habría de hacer recorrer en menos de un siglo un fascinante camino de evolución y experimentación con los sonidos y las formas musicales. La autoconciencia crítica y experimental que el jazz empieza a asumir en los años 40 y 50 lo sitúa en una posición que lo distancia, de forma radicalmente autocrítica a veces, de los formatos rígidos y técnicamente conservadores del mismo jazz de solo algunas décadas antes, ¿no? Pensamos en las célebres Big Bands de swing de los años 20 y 30, no sé, con Basie, Duke Ellington, Fletcher Henderson, tanto de esto que tocaban frases bailables con contagiosos ritmos de vértigo encuadradas en un patrón persuasivamente repetitivo que consistía en una rígida base rítmica y riffs melódicos muy pegadizos que se retomaban a lo largo de la pieza, ¿no? Esta estructura cerrada se abría momentáneamente a pequeños y predecibles paréntesis improvisatorios para el lucimiento del solista. Al parecer, además, esta espontaneidad liberadora podía apelar como parte del mismo espectáculo a un supuesto primitivismo tribal negro desplazado a los clubs de moda de New Orleans y Chicago. Quizá este formato fijo y eficaz, este que estamos hablando de las bandas de swing que fueron tan populares, explotado ampliamente por las bandas de la era del swing, por las discográficas de música popular y por las cada vez más populares transmisiones radiofónicas, no dejaban presagiar la revolución de la generación de los boopers de fines de los 40 o las rupturas del free jazz de los 60. Una sinuosa, vibrante y apretadísima trayectoria que iría desde el bebop de Charlie Parker, Buddy Powell, o pues, el mismo Coltrane, pasando por el Kurr, el Hart, el Modal, Ornette Coleman, o tanto que podamos pensar, o las diversas fusiones con estilos de música popular o música seria. Todo esto podría llevarnos a considerar hoy día al jazz como uno de los estilos musicales más progresistas, experimentales e influyentes de toda la música moderna. Sin embargo, volvemos a la fecha de 1933, porque es este el momento de juventud del jazz quizás, cuando precisamente Adorno decreta su definitiva despedida. O sea, en 1933 Adorno está diciendo adiós al jazz, ¿no? Con la terminante rotundidad muy propia de su estilo, de una sentencia inapelable, anunciaba Adorno nada más y nada menos cito que un drástico veredicto que de hecho había sido decidido desde hace tiempo, el final del jazz en sí mismo. O sea, para Adorno ya estaba muerto incluso desde hace décadas, ¿no? Este fue el principio de una crítica de Adorno al jazz, o mejor dicho, contra el jazz, que quisiéramos exponer brevemente. No sé si alguno de vosotros lo conocéis, seguramente mejor que yo porque soy musicólogo, pero bueno. La controversia acerca de estas opiniones es un complejo asunto. Sus escritos explícitos sobre la materia, el jazz, son escasos. Otros textos mayores y menores están punteados con apreciaciones al respecto. Pero su atención a este tema específico es cuantitativamente marginal en comparación con otros asuntos que le interesaron y también respecto de sus escritos de filosofía y sociología de la música. Sin embargo, las espinosas opiniones de Adorno sobre el jazz tienen ya su propia pequeña historia de escándalos y estupores. De hecho, como Wittig nos dice, dentro de las páginas que Adorno, el mismo compositor, teórico y crítico musical, sabéis que tenía una educación exquisita, era compositor, era pianista musical, destinó a la teoría y sociología musical, las muy escasas dedicadas al jazz han recibido más atención crítica que las páginas musicales no dedicadas al jazz, ¿no? Por la propia complejidad de su teoría y sociología musical, pero muy especialmente por la crudeza y virulencia verbal con que trataba a este género, sus comentarios no han dejado indiferente a nadie. Y ha suscitado no pocas réplicas tan exasperadas e igualmente tajantes. También, por supuesto, hay comentarios eruditos, bien fundamentados y posiblemente intelectualmente superiores en lo que al estudio serio y minucioso del jazz se refiere. La ferocidad de la crítica del filósofo frankfurtiano no deja de sorprender por su animosidad y empecinamiento. Se llevó como 30 años diciendo casi lo mismo. Si bien es a la vez muy consistente con su compleja sociología musical y con aspectos relevantes de una psicología de la recepción estética. El análisis de la estructura musical, de los aspectos técnicos y compositivos del lenguaje del arte sonoro son el eje central de su tesis, que, por paradójico que parezca, siempre se sostiene sobre la premisa indeclinable del vínculo dialéctico entre arte y sociedad.
Por otro lado, ha sido denunciado repetidamente por la crítica experta el relativo descuido que en estos análisis adorniados de otros aspectos no menos relevantes. La reiteración analítica, la disección de los aspectos técnicos que caracterizan la especificidad del lenguaje musical jazzístico van a la par con un sorprendente silencio a la hora de revisar piezas o pasajes específicos que hubieran de haberle servido para apuntalar sobre el pentagrama sus tesis. Tampoco deja de perturbar la ausencia de descripciones y datos que acrediten la escucha atenta o simplemente un adecuado conocimiento de títulos, álbumes, compositores, instrumentistas, arreglistas. Es decir, cuando Adorno analiza un pasaje de Prokofiev es muy analítico y erudito, pero prácticamente no se acuerda de casi ningún nombre concreto de músico de jazz, aparte de afirmaciones que son muy complejas, pero son generalistas en términos generales. Tal es el desconcierto de esta situación que, si de hecho la postura de Adorno aturde por su agresividad, no menos punzantes y agrias han sido algunas de las réplicas que ha recibido. Por ejemplo, Franco Fabri afirma que Adorno, un intelectual de valor y vigor, cuando se ocupa del jazz y de la música popular, no se molestaba ni siquiera de verificar las propias fuentes, como un estudiantito de primer año. Gerard Villard confirma que es un lugar común que la filosofía del arte de Adorno como totalidad no puede salvarse, y por ello está envejecida en muchos aspectos, pero sobre todo porque resulta sectaria, fundamentalista y elitista. No podemos aceptar la condena adorniana de Stravinsky, de Sibelius o del jazz o de los filmes clásicos norteamericanos por el mero hecho de ser mercancías, productos de la industria cultural. O, por poner un último ejemplo significativo, el recordado historiador Eric Hobsbawm, que ejerció en su juventud crítica musical durante más de una década, despachaba el asunto así. Dice Hobsbawm: quizá por suerte Adorno escribió algunas de las más estúpidas páginas jamás escritas sobre el jazz. Bueno, sí, Adorno fue contundente, los contraadornianos también lo fueron, al menos en este aspecto, ¿no? Bueno, retomando lo dicho de arriba, quizá no sea del todo acertado considerar que las pocas páginas que el autor dedicó a este género sean un tema exterior, periférico o accesorio de las ideas centrales que sostienen todo el impresionante armazón de su teoría crítica. Pudiéramos proponer muy al contrario que las ideas de Adorno sobre el jazz son una muestra paradigmática del sinuoso desarrollo de las consecuencias en muy diversos ámbitos del pensamiento occidental del proceso de autodestrucción de la Ilustración. Esto es una frase de la dialéctica de la Ilustración. Es decir, el jazz vendría a representar insidiosamente la renuncia del proyecto ilustrado a sus originarios propósitos liberadores y su conversión en barbarie. Esta traición de la Ilustración a sus ideales burgueses primigenios tendrá en Auschwitz, como sabemos, la culminación de un proceso de reificación del objeto natural o humano por parte de la razón degradada a mero instrumento. El dominio racionalizador y usufructuario de la totalidad del ser, la lógica que gestiona la humanidad como cosa, convierte en la vida en disponibilidad administrada. Lógica y dominio que, bajo la perspectiva de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, no fueron sorteadas en la sociedad de masa capitalista ni han sido superadas en la sociedad occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial. Una especie de continuidad entre el fascismo y el capitalismo democrático. Los autores de la Escuela de Frankfurt, muy especialmente Adorno, elaboraron, como sabemos, a partir de esas experiencias trágicas, un tupido entramado de causaciones y conclusiones de índole sociológica, epistemológica, estética, psicoanalítica, que penden de alguna manera del fracaso civilizatorio que Auschwitz supuso. El jazz, concretamente, desde esta perspectiva extrema, encuentra siniestro acomodo en esta lógica del horror. Jazz y pogrom se copertenecen, dice brutalmente Adorno. El jazz, para Adorno, sería el ejemplo altamente estilizado de la música popular estandarizada y mercantilizada, que cuenta a su favor tanto con el trabajo mediador de una inteligencia aprobatoria como la eficacia de la difusión propagandística de la industria cultural. El jazz representa la fuerza cultural convertida en mercancía de la industria que da legitimidad al fascismo como modo de vida de la sociedad administrada. Pero además la propuesta de Adorno pudiera ser totalizante, y no solo la música popular es objeto de su inquina analítica y de sus acusaciones de complicidad con el dominio, sino que prácticamente ningún bien cultural producido por la industria para el consumo está exento de esta cosificación ubicua, por mucho que parezca dirigido al entretenimiento elevado o incluso a la ejecución de música seria. Son famosas sus ataques a Prokofiev, a Sibelius, a ciertas partes de la obra de Stravinsky, de Schoenberg incluso.
De aquí puede sostenerse una concepción de la teoría del jazz adorniana que no la relega a una posición marginal dentro de la soberbia arquitectura de la crítica cultural de Adorno. En definitiva, el jazz para Adorno representa, quizá mejor que otras manifestaciones de la cultura dañada, la liquidación del individuo. Si para muchos el jazz podría representar escapismo y diversión desinteresada, espacio y tiempo para la negación gozosa de la rigidez de lo cotidiano, incluso forma y práctica del juego improvisatorio de la vida y espontaneidad de lo no determinado que se resiste aún a la organización total, para Adorno, sin embargo, el jazz refleja el estremecimiento y rigidez de un mundo donde domina la norma terrible. Y esto a nivel de su más peculiar estructura musical y del tipo de escuchas que esta estructura y sus canales de comunicación producen. Esta equiparación adorniana entre música popular y fascismo, que muy justamente puede parecernos un exceso, sitúa al jazz, viéndolo desde una inesperada perspectiva analítica, en una posición hermenéutica no periferia ni marginal, sino tal vez privilegiada. Desde la propia exposición distorsionada que su autor nos ofrece, el jazz como producto musical de la economía política capitalista, con sus estructuras de composición y de escucha determinadas por los medios de difusión de masas, se nos presenta como un nudo de condensación del mecanismo por el cual la alineación del individuo trabaja en los espacios y prácticas de lo cotidiano, como música y tiempo libre. De este modo, algunos críticos pocos amigos del furor y elitismo de Adorno acaban, no obstante, concluyendo que son todavía de válida aplicación algunas de las categorías adornianas para la interpretación de los fenómenos vinculados a la industria cultural, incluido buena parte del jazz, y para entender cómo bastantes entre tales fenómenos, ciertamente no todos, son perfectamente asimilables a su crítica. Decíamos arriba que Adorno inaugura su crítica al jazz con un pequeño texto publicado en 1933 titulado Adiós al jazz. Aparecen ya aquí una serie de elementos que son estudiados siempre, como decíamos, en la vía de la representación en lo musical de lo social. Elementos que también son observados desde tesis psicológicas que implican el inconsciente del músico el inconsciente del músico y del escucha. La premisa de los análisis sociomusicológicos de la crítica del jazz, como de toda su sociología musical, es la analogía compleja y dialéctica entre la dimensión extramusical en la que se produce el hecho musical y la propia dimensión de lo artístico, articulada en los lenguajes propios de las diferentes disciplinas, es decir, entre el plano de la política o la economía, o en términos generales de lo social, y el plano de la dimensión interna formal estructural de la obra, el plano de los recursos técnicos compositivos. Adorno vuelve al jazz en un texto de 1936, publicado en el 37 en la revista del Instituto. Se titula simplemente Sobre el jazz. Se trata del texto más largo y complejo de los que dedicarle a la temática. Importa señalar aquí la función crucial que el propio Adorno otorgó a este texto de 1937, escrito, digamos, como recuperación de su propia carrera intelectual. En 1963 prologa la compilación de sus textos musicales de los años 20 y 30 y dice Adorno de este texto: el trabajo de 1936 sobre el jazz es el primero más amplio producido por el autor tras el estancamiento de los primeros años bajo el fascismo. En más de un aspecto, el ensayo marca una ruptura. La reflexión artístico-tecnológica y el análisis social lo considera una y la misma cosa. O sea, lo puramente técnico-compositivo y lo social para él son lo mismo. Bueno, más o menos, pero sí. Adorno se encuentra en este momento instalado ya en Oxford en su primera etapa de exilio como estudiante del Merton College, y desde la distancia del observador crítico de la debacle a que se encamina el continente, decide reemprender su trabajo de hermenéutica del horror, precisamente acudiendo a las claves interpretativas que el filósofo exiliado que encontraba en el jazz. Curiosamente, cuando vuelve a retomar su trabajo sobre el estudio, digamos, del totalitarismo, lo hace con un trabajo sobre el jazz. Esto coloca al jazz en una posición especial, seguramente, en su obra, creo yo, ¿no? Adorno dedicaría 7 textos en total específicamente al jazz, desde 1933 hasta 1953. Si bien también hay otros textos importantes que no tratan la materia de forma concreta, pero que son muy necesarios para tratar su itinerario crítico sobre este género y en general sobre su sociología de la música popular. Son de mucho interés, precisamente, sobre el carácter fetichista de la música y la agresión en la escucha, de 1968, que es el título que he tomado yo para esta ponencia, y
otro importantísimo que se llama Sobre la música popular, de 1941. Sus últimos textos, dedicados expresamente al jazz, datan del 53, sobre el jazz, Moda sin tiempo, y una réplica a Joachim Ernst Berendt, que había hecho una crítica muy dura sobre este último texto. Continúan, sin embargo, apareciendo notables referencias al jazz en obras posteriores, como en su introducción a la sociología de la música del 62, el prólogo a Disonancias, ya citado del 63, o algunas anotaciones en su teoría estética que queda inacabada, ¿no? Aparte de los textos concretos, en la dialéctica de la Ilustración también hay menciones al jazz, como que va a pasar picando su obra con alguna que otra mención al jazz, ¿no? Nunca positiva. Como Bradford Robinson observa, el conjunto de textos y alusiones de Adorno al jazz a lo largo de un arco de vida y trabajo intelectual de más de 30 años forman un cuerpo de material integrado e interrelacionado que puede y debe leerse como un todo. Es muy interesante, en italiano sí hay una recuperación de todos estos textos en un solo volumen que nos da un poco esta imagen. Yo creo que quizá falte en español, al menos que yo sepa. Recurrencias, reiteraciones, resistencia pertinaz a reacomodar sus críticas a la cambiante realidad del fenómeno y un carácter marcadamente continuista en la interpretación del jazz nos sitúan frente a una lectura que causa irritación por la violencia y ceguera del prejuicio de ese autor, pero que también se nos impone como una desafiante exégesis en la que, una vez desbrozadas las inexactitudes y errores, se revela uno de los más agudos y también actuales análisis de los mecanismos alienadores de la música industrializada en las sociedades de masas. Pero, más exactamente, ¿qué le molesta tanto a Adorno del jazz? O dicho de otro modo, ¿por qué el jazz ha indisciplinado la escucha? Retomando un poco el título del Congreso, de la jornada, y el jazz es cómplice de inducir una escucha regresiva, un escuchar contemporáneo, en sus palabras, que ha retrocedido y se ha fijado en una escala infantil. Un posible amago de contestación debe contemplar los diversos niveles de su compleja propuesta. De un lado hay una sociología del jazz, que, decimos, no distingue al jazz de la música popular, de masas, y es un producto estandarizado de la industria cultural incorporado como mercancía a los circuitos de las productoras discográficas y a la emisión de música a través de los programas de radio más populares. Por otra parte, hay una estética, por supuesto, del jazz que, como sabemos, Adorno analiza en su estructura musical interna, en las propias piezas, examinadas bajo el enfoque formalista del autor. Y por otro lado, hay una psicología de la escucha del tipo de oyente aficionado al jazz, un tipo de oyente que es producido por la industria y autoproducido por su propia voluntad, de modo que casi puede decirse que lo que realmente produce la industria es la voluntad tutelada de autoproducirse por parte del aficionado como pseudo-individualidad que niega, escuchando jazz, la posibilidad de una escucha autónoma, libre y crítica. En palabras de Thompson, la sociología de la recepción musical de Adorno tiene mucho que ver con el modo en que la forma musical afecta a la recepción estética y a su vez a los modos de experiencia y a los modos de conciencia, ¿no? Algo muy parecido a lo que decía Marta, ¿no? En términos generales, podría decirse que la crítica del jazz de Adorno puede ser leída desde una comprensión sociológica de las obras musicales y de las diversas maneras en que la estructura formal de las obras de arte moldea la subjetividad o la conciencia a través de la mediación. El resultado del puente que levanta Adorno entre el aspecto inmanente del fenómeno y su producción y reproducción en lo social evita la mera consideración de dos niveles con relaciones simples de dependencia generativa, es decir, el entendimiento simplificado de las relaciones infra-superestructurales con base en un determinismo unidireccional que otorga a la música y a las producciones del espíritu la categoría secundaria y derivada de subproductos o reflejos de lo social. El carácter asemántico de la música, su incompetencia para la representación conceptual o figurativa de la realidad social, permite imprimir aún más en su forma artística un reflejo dialéctico no mediado por la intención o la conciencia. Su capacidad para analogizar estructuralmente lo que está fuera de ella depende precisamente de la no obstrucción de la manifestación de su carácter de producto histórico y social por barreras o desviaciones operadas por su propio lenguaje. Dice Adorno que las obras de arte y sobre todo las de música, que están muy alejadas de los conceptos, representan a la sociedad. Se podría decir que la música representa más profundamente a la sociedad cuanto menos mire a la sociedad.
La relación entre ambos planos del binomio sociedad-cultura es de tipo homológico. Respetan las autonomías de las partes, pero ambas pueden y deben ser analizadas como proyección estructural de la otra. Es una forma de juego de espejos cuya complejidad consiste precisamente en una dinámica de acciones y reacciones reflexivas entre los dos niveles. Los constituyentes de la sociedad, los individuos, sus relaciones entre ellos y sus relaciones con el todo social, encuentran correspondencia en el entramado de relaciones que se establecen entre los constituyentes formales de la obra musical y las relaciones de estos con la totalidad estructural de la misma en una progresión histórica y dialéctica. Esto parece un trabalengua, pero no sé si más o menos se entiende. Desde la perspectiva de lo que debe ser el arte auténtico para Adorno, la relación entre materia musical y experiencia social se configuran como tensión dialéctica entre, por un lado, la sociedad y su condición autoconservadora y afirmativa de su propio estado actual, y por otro lado, la producción social de experiencias de lo posible como relación negativa y emancipadora, desde y contra lo que es. Esta tensión es representada en el movimiento conflictivo de las formas como tensión estructural entre las partes y la unidad plural y dinámica de la obra. Frente a esto, el jazz, como música popular, responde sin fisura al tipo de mercancía estandarizada que niega esta autenticidad. Producida por el mecanismo de la industria cultural, su fin es el consumo inmediato de productos culturales privados de toda tensión de negatividad ejercida contra las cosas tal y como son. Caben en el patrón estandarizado de lo popular todas las modalidades jazzísticas, cualquier melodía de éxito, inclusive a veces composiciones de música clásica que de algún modo cumplan las condiciones de un procedimiento de fabricación en cadena que tiene estandarizadas incluso sus irregularidades. La característica sustancial que determina la condición de estos géneros a nivel puramente musical es precisamente, como dice Adorno, la pobreza de procedimientos. Estandarización y no estandarización son fundamentalmente categorías contrastantes para comprender la diferencia entre música popular y música seria, se lo dice Adorno, ¿no? La sumisión de todo posible aspecto innovador a la regularidad de patrones finalmente siempre respetados y la total ausencia de relaciones complejas y sistémicas dentro de los elementos constitutivos de la estructura. Dice Adorno, con fines comparativos podemos caracterizar la música seria del siguiente modo. Todo detalle deriva su sentido musical de la totalidad concreta de la pieza, que a su vez consiste en la relación vital entre todos los detalles, nunca de la simple aplicación de un esquema musical. Nada análogo puede encontrarse en la música popular. La propia disposición de los detalles de la obra musical popular inhibe entonces la complejidad de relaciones estructurales del conjunto, que se presenta precisamente como agregado de partes independientes, intercambiables y mecánicamente engarzadas, cuya relación con el todo es simplemente situacional y no funcional, lo que le impide alcanzar la naturaleza de una estructura dinámica, configurada internamente en base a relaciones complejas de equivalencia, ya sean antagónicas o colaborativas. Esa pobre disposición estructural acaba con toda posibilidad de escucha auténtica de una totalidad compleja y dinámica. Para Adorno, la función emancipatoria de la obra de arte está vinculada precisamente con su capacidad para expresar una dialéctica en su conformación interna, articulada entre la parte y el todo de la estructura, que a nivel de lo social se expresa como la tensión entre el individuo liberado y el todo social de la sociedad administrada, o en definitiva entre la utopía y la sociedad burguesa capitalista, entre lo que es y lo otro de lo que podría ser. La textura estructural de la música popular es inmovilista y conformista, a pesar de la aparente agitación del ritmo, de la aparente espontaneidad en los momentos de improvisación, de la aparente vitalidad productora y publicitaria de la industria que genera sin cesar novedades y canciones de moda. Las insinuaciones y promesas de cambio vienen, en definitiva, tanto autorreguladas por la propia disposición interna de la obra como por los imperativos de la industria y las expectativas prefabricadas y administradas del público que lo consume. Frente a esto, la posición del oyente solo puede ser del todo coherente con una música fetichizada y no puede sino hacer dejación de su autonomía de escucha y selección, pues con sus pseudoselecciones garantiza, como eslabón del proceso, el último asentimiento en una cadena de derrotas. Dice Adorno, la soberana rutina del aficionado al jazz no es otra cosa que la capacidad pasiva de no dejarse extraviar por nada en su adaptación a los modelos. Él es el verdadero sujeto del jazz.
Sus improvisaciones proceden del esquema y este esquema lo controla a él, con el cigarrillo en la boca, con tanta dejadez como si él mismo lo hubiera inventado. ¿Dónde se sitúa el jazz en este marco de exigencia que entiende la obra de arte auténtica como artefacto estética y formalmente concebido, sí, pero proyectado en su autenticidad hacia la utopía social? Las respuestas de Adorno son, como sabemos, denigrantes. Una de las más brutales dice lo siguiente: el sujeto que se expresa en el jazz está así diciendo: yo no soy nada, soy una basura, es justo que me hagan lo que me están haciendo. El sujeto del jazz es ya potencialmente uno de esos acusados a estilo ruso que son inocentes, pero que cooperan desde el primer momento con el fiscal y piensan que cualquier castigo es demasiado suave para ellos. Nada más y nada menos. No sé si os gusta el jazz. El jazz, en tanto música popular, es analizado a partir de dos conceptos centrales que producen la condición de fetiche en la música: la estandarización y la pseudo-individualización, teorizados en el importante texto sobre la música popular del 41. El jazz, a pesar de que eventualmente pueda ofrecer en un nivel primario de escucha complejas demostraciones de alteración rítmica o invención melódica, fruto de una aparente expresión libre, se revela como ejemplo de lo que lo demuestra como producto de música mercantilizada. Cito a Santoro: la estandarización estructural que organiza el propio material musical y que hace siempre fácilmente identificable, aun bajo la superficie de los más complicados detalles, el esquema musical de base. La sumisión del jazz a los dictados de un mecanismo de popularización externo, dice Adorno, de la industria cultural, traiciona permanentemente las posibilidades liberadoras de la auténtica música, ofreciendo continuos indicios fracasados de espontaneidad y liberación a todos los niveles técnicos en que la música es analizable. Adorno analiza el ritmo, la síncopa, la melodía, el timbre, la improvisación y el baile. La resolución de estos activos de desarrollo independiente, residuos de individualismo, dice Adorno, eventualmente dirigidos al quiebre de las estructuras subyacentes, es siempre y finalmente complacencia reconciliada, masoquista y autocastrante con los patrones de los que engañosamente parecía querer emanciparse. Esos patrones, en último término, acaban imponiendo el mandato de una simplicidad y monotonía dirigidas por la reproductibilidad sin fin de los formatos en serie de la industria cultural y de la demanda de las masas. ¿Muy bien? ¿Sí? Ya no queda mucho. La base rítmica sincopada o la improvisación son dos, como sabemos, de las características musicales más distintivamente jazzísticas, pero suponen para Adorno una falsificación de la complejidad del proceso constructivo del arte auténtico. La síncopa, que como sabéis es la acentuación de la parte débil o una salida un poco de los compases ya determinados por la partitura. La síncopa, como principio rítmico, alcanza su propia estabilización a lo largo de la pieza y a lo largo de escucha tras escucha y tras escucha. Es así que la inminente perturbación desestabilizadora del ritmo básico que este recurso anuncia y promete como potencialidad disruptiva se convierte en un cliché predecible, premeditado y administrado por el esquema fijo, siempre marcado por la batería, de modo que su previsible efecto transgresor claudica en favor de un uso industrialmente suavizado, de fácil consumo y que no toca jamás la monótono unidad de ritmo básico de los tiempos siempre idénticos, dice Adorno. El desmontaje adorniano de la improvisación, el otro elemento, es el mismo y su veredicto nuevamente contundente, dice Adorno. Cualquier adolescente que salga algo listo sabe hoy en América que la actual rutina apenas da lugar a la improvisación y que lo que se presenta en público como improvisación espontánea ha sido aprendido cuidadosamente, con mecánica precisión. La presunción de espontaneidad recreativa que surge del contexto irrepetible del acto ejecutivo, la jam session como situación paradigmática, habría de subvertir, en principio, no solo la disciplina de la lectura de la partitura clásica, sino incluso los patrones reproductivos prefijados por el esquema diseñado por el compositor o ofrecido por el género. Esta presunción es, sin embargo, nuevamente traicionada para solo ofrecer otra vez más de lo mismo. Dice Adorno: si hubieran desplegado las consecuencias de la síncopa y los impulsos rítmico-improvisatorios, entonces la vieja simetría se habría roto y con ella la estructura armónica tonal.
pero es consumada de nuevo la traición a unos originales y legítimos impulsos de ruptura estructural que habrían de tener su contraparte, no lo olvidemos, en una ruptura con el dominio social alienante. Dice Adorno, no fue así, y el hecho de que no lo fue constituyó el engaño y el ocaso del jazz. Esto es el fetiche de la música, es decir, las obras musicales convertidas en bienes culturales que sufren transformaciones en la misma textura interna de su constitución. Dice Adorno, la cosificación penetra su estructura interior. Se transforman en un conglomerado de ocurrencias que por medio del clímax y la repetición se impregnan en el ánimo del oyente, sin que la organización de la totalidad esté en lo más mínimo en condiciones de hacerlo. La fetichización de la música, decimos, afecta a su nivel compositivo, a su hechura estructural. En el polo opuesto de este sistema de producción mercantilizada está la regresión en la escucha. De un lado la fetichización y de la propia estructura musical, y de otro lado la regresión. Ya voy acabando. El texto que trata este tema de forma explícita, lo hemos dicho ya, es sobre el carácter fetichista de la música y la regresión en la escucha del 38. Cuando 10 años más tarde publica su Filosofía de la Nueva Música, el autor explicó la intención de aquel trabajo sobre el carácter fetichista de la música como el intento de exponer el cambio de función de la música bajo los dictados de la industria cultural, señalar las modificaciones internas de los fenómenos musicales en cuanto tales, al subordinárselos a la producción comercializada de masas, y al mismo tiempo indicar cómo ciertos desplazamientos antropológicos en la sociedad estandarizada penetran hasta la estructura de la audición musical. Si antes le interesó la estructura de la música, ahora le interesa la estructura de la escucha. Cuando incluye este ensayo en la reedición del 63 de Disonancias, vuelve a colocar al centro de su interés consideraciones sobre transformaciones antropológicas que superaban el límite del estudio de la sociología musical. Es decir, Adorno nos está hablando de un cambio radical de la propia constitución de lo humano, bajo un nuevo régimen de producción o destrucción de la subjetividad, del cual es cómplice la escucha de música estandarizada. Dice Adorno que este trabajo fue el primer reflejo de sus experiencias norteamericanas como director de la sección musical del proyecto de investigación radiofónica de Princeton. A Adorno le interesó desde esta posición investigar el efecto estético de la transmisión radiofónica que la transmisión radiofónica de la música provocaba en la recepción. Este efecto es, como hemos dicho, la escucha regresiva. La investigación adorniana tendría para esto que remontarse a los determinantes que producían este tipo de escucha y que procedían del modo de producción y difusión musical en el mercado en expansión de las editoriales de música comercial. La producción, como hemos dicho, habría de ser analizada tanto desde la propia forma interna de la obra musical, en su relativa autonomía estructural, como en su reproducción técnica mediante repetitivas transmisiones radiofónicas, lo que Adorno llamó el plugging. La implantación. Afirma Adorno concisamente, la escucha regresiva está ligada de manera patente a la producción gracias al mecanismo de difusión. En ese proyecto lo que se trataba era de estudiar los nuevos mecanismos de difusión cultural a través de la radio, y al cual se incorpora Adorno por imitación directa del director de ese proyecto. Esto implicaba trabajar en la formulación de una teoría social de la radio como mediación para comprender los fenómenos y comportamientos aparentemente inmediatos de los oyentes y, a su vez, una psicología social acerca de estos comportamientos regresivos. Adorno nuevamente admite que este trabajo puede considerarse como parte de sus estudios dedicados al jazz. Además, él reconoce que esto fue una respuesta al famoso texto de su amigo Benjamin, La obra de arte en la época de la reproductividad técnica. Si antes hablábamos de los términos pseudo-individualización y estandarización para referirnos a la fetichización de la música, ahora, en la otra parte de la correa de transmisión del sistema de mercancías musicales, Adorno habla de atomización y desconcentración. Estos serían los atributos básicos de un tipo de oyente que ha perdido la capacidad de la comprensión de un todo musical complejo, unitario y dinámico. La atención cada vez más se reduce a instantes concretos sobre los cuales la percepción ha sido doblegada a enfocarse de forma momentánea a consecuencia del trabajo de implantación llevado a cabo por el ritual repetitivo de la difusión de las estaciones de radio. El recuerdo de un estribillo, de una melodía pegadiza, de un efecto sonoro abrupto y, correspondientemente, el recuerdo de un título de una canción o el nombre de un intérprete solo es posible a costa de un sistemático entrenamiento en el olvido, sobre el cual el fugaz recuerdo aparece como simulacro de memoria y comprensión musical.
Dice Adorno que el comportamiento perceptivo por el que se prepara el olvido y el abrupto reconocimiento de la música de masas es la desconcentración. Pero el olvido y la escucha atomizada también usufructúan de la propia estructura de la música popular, en su misma pobreza de procedimientos, en su ausencia de tensiones y dinámicas internas que desafíen las preconcepciones rígidas y susciten la alerta de un oído atento, en su interminable y estricta repetición de modelos impuestos por el éxito comercial. El oyente recuerda entonces apenas aquello que se ha hecho fetiche y olvida todo lo demás, frente a una música que no ofrece ya una estructura singular y desafiante que haya que descomponer y rearmar dialécticamente. La descomposición ya viene dada en forma de estímulos particulares seductores, aprobados por su eficacia y cerrados por un patrón estructural, cuyo carácter de reconocido y ubicuo provoca su naturalización e indiferencia. El placer del instante atractivo, del efecto que se recuerda, que se canturrea o se silba, es el pretexto para excusar al oyente de pensar sobre el todo, que es la exigencia del auténtico acto de escuchar. Los momentos que prenden la atención de la escucha infantil son átomos de una estructura superior que ya no existe o que ha pasado desapercibida. Se encuentran aislados de inexistentes relaciones complejas y dinámicas de acción y de reacción, de unión y resistencia, que ya han perdido la capacidad de operar de manera crítica con respecto a un todo preconcebido. Entonces, dice Adorno, se suspende la crítica que la totalidad estética congruente ejerce sobre los aspectos quebradizos de la sociedad. Ya, acabando. Como consecuencia de una lógica de pensamiento construido sobre el pesimismo y sobre la certeza de que modernidad capitalista y horror son dos caras de la misma moneda, la escucha pasiva y regresiva supone la aceptación del sistema social de dominio que la incorpora. Afirma Adorno con contundencia estremecedora que aquel que ante la creciente respetabilidad de la cultura de masas se deje tentar y tome un bailable por arte moderno porque hay un clarinete que grazna notas falsas o tome por música tonal un tritono equipado con dirty notes, ha capitulado ya ante la barbarie. Acabo ya. Un análisis igual de certero, profundo y comprometido que el adorniano sobre los novedosos, rupturistas y experimentales ensayos con el jazz que se venían haciendo ya desde los 40 y que Adorno pudiera haber conocido y estudiado pero que ignoró, desmontarían posiblemente uno por uno sus peores argumentos cuando de este tipo de jazz se trate. Esto no invalida la vigencia del ataque de Adorno contra las derivaciones deletéreas de la música más acomodaticia y mercantilizada, de la que posiblemente ningún género de jazz se libró una vez emprendía su carrera de incursión en la grabación y distribución mercantilizadas. La validez actual de la crítica de Adorno radica en ponernos alerta ante la capacidad de la industria cultural para absorber las innovaciones surgidas de la subjetividad creativa y crítica y amoldarlas a unas muy exiguas exigencias de receptividad, consumo y escucha. Más aún hoy, cuando los entresijos y tentáculos de la mercancía se despliegan por aparatos y redes tecnológicas de diseminación de su dominio que colocarían a la radio, el objeto de crítica de Adorno, casi como un símbolo nostálgico de tiempos mejores. Este dominio de la mercancía, finalmente, por las ineludibles conexiones que el arte tiene con la ética y la política, siempre está en trance de liquidar lo que la música auténtica tiene de experiencia liberadora y anhelo utópico por un mundo mejor. Muchas gracias. Un poco largo, ¿eh? Muchas gracias. No. Hemos llegado ya a las 12, hemos rebasado. No sé, estaba ahora pensando un poco lo que penséis vosotros. ¿Te gustaría hablar? Pues eso es tu pedido. Pero está ahí el micro. Es que yo hago la tesis de Adorno. Entonces ya deberías haber venido tú aquí. Nada, o sea, pregunta y un poco de apuntes, porque sí que estoy un poco contra la visión elitista y pesimista de Adorno. Claro. Entonces, en primer lugar, ya en Industria Cultural como engaño de masas, en Dialéctica de la Ilustración, define como la música popular
esa música que la industria cultural intenta vender a las masas, una música integrada desde arriba y no desde abajo. Que con esta aclaración se entiende más que no es una acusación hacia la música proletaria, que bueno, podríamos entrar también en discusiones, pero que es muy interesante la correspondencia con Hans Eisler y toda la música proletaria y todo el conflicto con Bertolt Brecht y el teatro épico. Después creo que es muy interesante como entender a Adorno desde Benjamin, ¿no? Porque al final es como que Benjamin realiza una similar denuncia hacia el cine y la manera en que descompone el sensorio humano, y en cambio cuando Adorno lo advierte de otro tipo de música es como que genera mucho más rechazo. Después, bueno, estoy de acuerdo, he leído los textos sobre el jazz y creo que son bastante duros y alguna vez puede que no use un lenguaje muy duro, pero también creo que el estilo de Adorno lo que intenta mostrar es que el jazz muestra una vida reconciliada en un mundo injusto, ¿no? Y al final es como todo el objetivo de Adorno es este en su filosofía. Y también hay que, bueno, una de las frases más citadas de Adorno, que es un aforismo de Mínima Moralia, es que no hay vida justa en lo falso, y para él el jazz simboliza como una música de lo falso, primero porque, bueno, yo sobre todo trabajo en base a la obra de teoría estética, que es una obra a su vez muy compleja, incompleta, pero que ayuda a entender a Adorno en su complejidad. Y entonces sí que es verdad que entiendo la acusación al jazz por mostrar cierta reconciliación con la realidad, también porque Adorno está en contra que el arte sea placentero, sino que para él lo que tiene que ser placentero es la vida y no el arte. Y nada, ya paro porque claro, no pararía de hablar porque es como mi tema y no me gusta nada como decir, es un comentario, no. La pregunta es, ¿cómo sitúas tú la idea de obra autónoma en Adorno? Porque claro, una de las grandes acusaciones al jazz es que no es una obra autónoma, pero Adorno sí que reconoce que la obra autónoma también tiene carácter de social, ¿no? Y también sí crees que Adorno predomina la autonomía del arte a la socialidad del arte, porque es algo que, ¿no? Yo creo que Adorno prefiere que el arte sea autónomo a que el arte sea escuchado, bueno, la música sea escuchado, y cómo esto puede congeniar con la crítica del jazz. Y ya está. Bueno, son preguntas de las buenas, ¿no? De las que hay que hacer, y bueno, además pues si estás estudiando Adorno, pues qué bueno que hayas podido estar aquí y lo comentemos, ¿no? Y quizás pues dialogamos sobre eso. ¿Cómo te llamas? Pues Ares. Ares. Pues nada, esos reflexiones son muy interesantes y por supuesto, como te habéis dicho, ¿no? Leer los textos de Adorno contra el jazz pues verdaderamente nos genera una irritación profunda, no contra el jazz, sino contra Adorno, sobre todo si, bueno, si en general es una música que nos gusta y nos acercamos a ella y la hemos escuchado, ¿no? Es profundamente injusto en cuanto al jazz por muchas cosas, ¿no? Aparte del elitismo, porque realmente Adorno no se toma la molestia ni mucho menos de hacer una verdadera sustitución de los estilos de jazz que ya existían en su época. Adorno muere en el 69, creo recordar, bueno, en el 69 ya estaban Ornette Coleman, Miles Davis haciendo cosas maravillosas, desde Charlie Parker, Buddy Powell, tantos y tantos y tantos, ¿no? Y esa música se avendría poco a la crítica adornina del jazz, pero sí hay un jazz que se aviene bien a esa música, que es el jazz más estandarizado del Tim Allen Paley y bueno, y de la gran discográfica y de cierta música de swing que sí toma estos formatos muy rígidos y lo repite hasta la saciedad. Una situación de la que el propio música de jazz era muchas veces consciente y contra la cual reacciona de forma incluso algunas veces virulenta cuando empieza una experimentación con el bebop y todo eso en los años 40, ¿no? E incluso sus declaraciones y sus posiciones políticas son muchas veces contrarias a esa otra época, que además fue una época muy blanqueada, porque si recordamos
las orquestas de swing, muchas de ellas eran de blanco, muchas en blanco. Fletcher Henderson, Paul Whiteman, fueron incluso muchas de las orquestas más famosas en su momento eran de blanco, o sea que también tiene una componente de clase y étnica en ese sentido. Por tanto, primero hay un descuido enorme del jazz a la hora de evaluar realmente qué es el jazz, cuáles son las distintas posibilidades del jazz que hay ya en vida suya, ¿no? Y después, pues sí, está esta cosa del elitismo adorniano, por supuesto que sí, no solo contra él, sino contra todo aquello que él mete en el saco, también un poco indiferenciado de lo popular o la música popular, como solo dirigido o administrado, sin que haya prácticamente sin resquicio posibilidad de que de la música popular, o lo que él llama pueda surgir indicios de emancipación, de utopía o de la posibilidad de un mundo mejor, ¿no? Para él ya es todo aquello que ha pasado por el filtro de la industria cultural, ya está dañado, ya está estropeado, ya debe ir a la basura, eso, y su escucha también, de alguna manera, como dice de forma literal. Por tanto, no podemos conciliarnos con eso. Yo creo que sí podemos conciliarnos con ese estudio tan absolutamente minucioso e interesante que hace de cierta música estandarizada en su momento, pero también estandarizada a día de hoy, porque la industria cultural trabaja a día de hoy seguramente con mayor eficacia y mayor capacidad de penetración que en los años de la radio, ¿no? Por eso decía yo, bueno, y tantos otros, que la crítica adorniana al jazz debe seguir siendo vigente, no como él la concibió y no para la música que la concibió seguramente, o no para toda la música que él concibió, pero yo sí creo que nos puede seguir sirviendo para poner nuestra crítica en un tipo de música que no tiene por qué ser música popular siempre, que puede ser también música estandarizada a cualquier otro nivel de lo que podemos llamar alta cultura, si queremos decirlo así, porque él también lo hace eso, ¿no? Aunque obviamente es un músico, es un autor que está fascinado con el expresionismo alemán, está fascinado con el Círculo de Viena, él mismo es un compositor del Círculo de Viena, pero también va a ser muy crítico con algunos autores encuadrables dentro de la música clásica, ¿no? Pues sus comentarios de Prokofiev, de Sibelius, incluso de cierto periodo de Beethoven, que él ama, pero también ve que hay algo. Él también aplica su propio procedimiento de la estandarización a la música clásica. De hecho, la etiqueta música clásica no le gusta, habla de música seria, de hecho, ¿no? Y él entiende que también puede haber música seria, ¿no? Porque claro, Beren le responden algunos y hablan por ahí un jazz muy interesante, hay gente que está en la cárcel, gente que está muriendo bajo manos de los nazis porque están haciendo jazz, hay músicos ya perseguidos por el partido nazi, de alguna manera reconoce que hay un jazz bueno, pero no se molesta en estudiarlo, ¿no? En algún momento dice, el jazz comercial al uso, si hay un jazz comercial al uso, pues se entiende que Adorno cree que hay otro buen jazz, pero no se va a molestar nunca en hacer ese trabajo, ¿no? También es cierto que hace salvedades respecto de la música tradicional, respecto de músicas populares, hace salvedades de que ahí puede haber música seria, música emancipadora. E incluso cuando él habla de escucha infantil, no la equipara con la escucha de música, de canciones infantiles, ¿no? Él incluso dice que la canción infantil es más seria que las canciones de moda o el jazz reproducido por la industria cultural. O sea, existen esas salvedades que no digo yo que nos harían bajar a Adorno desde un fundamentalista elitista, pero sí habría ese elitismo que descomponerlo un poco, ¿no? Yo sí creo que Adorno era un elitista, pero ese propio elitismo hay que desarticularlo un poco y verlo desde otra perspectiva, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero yo creo que está absolutamente vigente. Después, el concepto de obra autónoma en Adorno, pues es una cosa bien compleja, ¿no? Obviamente, Adorno yo creo que respeta la autonomía de la obra musical y hay que estudiar desde su autonomía formal, interna y estructural, pero establece siempre que esa autonomía tiene un reflejo recíproco permanente con la sociedad. O sea, para Adorno la música es un producto social histórico, ¿no? Y eso es absolutamente indeclinable, ¿no? Para él, la autonomía, desde cierto punto de vista, es ideología, ¿no? La obra de arte como obra de arte autónoma es ideología. Pero por otra parte, sí es verdad que entiende que la música tiene una cierta, o el arte tiene una cierta o relativa autonomía en lo formal estructural que hay que estudiar desde esa perspectiva, y por eso Adorno se pelea con Sartre en esta cosa de la literatura comprometida, porque a Adorno no le interesa muchas veces el contenido explícito en las obras de arte ni en la literatura, ¿no? A Adorno le interesa cómo hay una relación compleja, directa y recíproca entre las formas y la sociedad, no tanto entre el contenido explícito y la sociedad, porque claro, en música es difícil que haya un contenido explícito, porque es un lenguaje no semántico, pero cuando habla de literatura o de otros asuntos, él habla sobre todo de una relación compleja entre una autonomía formal y un proceso de relación complejo con lo social, ¿no? Entre forma y sociedad, no entre contenido y sociedad, entre forma y sociedad, ¿no? Eso después está muy estudiado en Friedrich Jameson, en
Vamos, no recuerdo el título de esa obra tan compleja. Pero bueno, un poco para el concepto de autonomía en Adorno es muy complejo. No es el concepto más clásico, no es el concepto de estos debates de la poesía pura, el arte autónomo, que se da mucho a finales del XIX y principio del XX. Es un concepto que a la vez es formal, pero a la vez también es social. No sé si va un poco por ahí. Es un asunto complejo, pero muy interesante, ¿no? Y son preguntas muy pertinentes. Gracias a ti. ¿Más tesis sobre Adorno? ¿Aficionados al jazz? No, yo que sí, no. Pero bueno, me llama un poco la atención, porque soy completamente ajeno a la temática. Nunca se me hubiera ocurrido que se pudiera meter... Nunca se me había ocurrido que se pudiera meter en el mismo saco el folclore negro con el capitalismo liberal, con el fascismo y la brutalidad rusa, ¿no? O sea, claro. Me parece todo un cóctel. Pero bueno, si te paras a pensar realmente, yo creo que es una crítica a lo mejor que es adelantada en el tiempo, ¿no? A lo que está por venir a través de la música repetitiva y de los procesos de estandarización, ¿no? Entonces yo creo que en ese caso quizá era una crítica más a futuro, aunque él no lo pretendiera, y muy pertinente hoy quizá, ¿no? Claro, por eso Adorno es un autor que está siendo tan releído en los últimos años. Bueno, ahí está Ares, ¿no? Y está siendo reestudiada porque yo creo que nos aporta unas herramientas conceptuales muy interesantes para precisamente ver lo que tú has dicho, ¿no? Cómo eso que Adorno vio de forma incipiente, y además en la radio, nada menos que en la radio, como yo decía, en la radio ahora nos puede parecer una cosa incluso de otros tiempos, pues obviamente se ha ido desarrollando, se ha ido amplificando con multitud de otros medios tecnológicos hasta unas dimensiones que a día de hoy prácticamente es imposible que una niña de 7 años no esté bailando a Shakira, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que es un ejemplo de lo que podríamos decir el horror adorniano a día de hoy, ¿no? Y por eso yo creo que sí nos dan unas herramientas de lo que él empezó a percibir, quizá equivocadamente con esa forma de englobarlo todo bajo el término música popular jazz, pero lo vio de forma muy clara con ciertos procedimientos que estaban alterando lo que él creía que era la música auténtica y la escucha auténtica, ¿no? Y la escucha auténtica. Y en ese sentido, sí. Y claro, él llama fascismo, claro, para entender que el concepto que va a tener el fascismo es la vida de la sociedad administrada, no solo el fascismo de los campos de concentración, obviamente, pero vivir en la vida administrada donde ya hay un lugar para la emancipación, para la libertad, para el pensamiento propio autónomo. A eso también llama fascismo Adorno, ¿no? Por eso hace esas relaciones que a veces nos puede parecer absolutamente disparatadas, ¿no? Pero cuando uno lee Adorno es terriblemente coherente. Tan coherente que algunas veces se equivoca, pero terriblemente coherente. No sé si era por ahí. Perfecto, gracias. Sí. Hacemos esa pausa que está anunciada, ¿eh? Y ya, bueno, llevamos un retraso que es lo normal en estas cosas. Lo siento. De 15 minutos. No sientas. Quiere decir que esto está funcionando sí, pues, con normalidad. Pues sí. Lo anormal sería que lo que está aquí escrito se clavara. esté cumpliendo. Pues sí. Sería ya sospechoso, a ver si nos convertíamos en unas maquinitas. Administradas. No. Pues nada, hacemos una... Para quienes no lo sepan, aquí, al salir a la izquierda, hay una cafetería. ¿Eh? Nos vemos en... Muchas gracias. Vale. Bueno, pues... Sí. Es que ha sido un comienzo de camino. Bueno, pues nada. Me alegro que te haya gustado. Está muy guay. Es que... Sí, bueno, qué suerte, ¿no? La verdad que sí. Claro. Muy interesante. Es verdad que yo creo que todos los autores de la Escuela de Frankfurt están como muy de actualidad. Sí, sí. Porque el propio Richard, yo hablo de... Bueno, yo tengo una asignatura que es teoría crítica en el máster de justicia social. Les hago leer Educación para la emancipación de Adorno. Claro. Y bueno, yo no he leído la estética, pero me han dicho que es una obra maestra. Sí. Y bueno, me doy cuenta al releer cuando me tengo que preparar la asignatura, es verdad, están de una actualidad, porque el propio Erich Fromm, el miedo a la libertad, que lo lees y dices, pero bueno, claro, o sea, qué razón tenía, ¿no? Si tú lo lees, ves que no han envejecido tan rápido No, como los poderosos. No han envejecido nada. Al revés, al Y contrario. yo incluso a María Zambrano, aunque ella no la podamos... Pero tiene cosas, ¿no? Tiene cosas. Tiene cosas. Yo leyendo Adorno me acordaba de ¿Verdad Zambrano. que María Zambrano es... Parece que Leyendo Adorno me acordaba ¿verdad de que ella. sí? Yo
siempre Porque, la claro. incluyo porque ella, su crítica es muy parecida. Sí, sí, claro. La crítica que hace a la razón instrumental, bueno, Sí, sí. pues Y el eso. concepto que tiene Adorno de arte como humanismo, misterio, Sí, no. Y esto que has dicho, ¿no? O sea, yo es que, bueno, a mí me ha gustado mucho porque no lo sabía, ¿no? Que Adorno tenía esta crítica, pero de verdad es muy actual, porque toda la música, ¿no? De ahora, o sea, cabe perfectamente con su análisis. todo esto que has dicho de la niña escuchando a Shakira, ¿no? O sea, es que se adelantó a su tiempo. Y además se notó por la radio, porque todavía la radio no podemos hacer una cosa inocente, ¿no? Igual que María Zambrano, cuando escribe La agonía de Europa, es que vamos, o sea, es que lo lees y dices, es lo que estamos pasando ahora. Que algo se perdió después con la posmodernidad, que cogió cosas buenas, pero que descubrió Pero el esto que referente dice crítico. Zambrano de volver a las raíces nuestras, que son las de la cultura judeocristiana, que ahí esto puede resultar un poco eurocéntrico, pero es la verdad. No, pero es que ya, no, al contrario, es un poco pero bueno, pero es que ya, crítico de otro eurocentrismo que no tiene que haber sido dominante, ¿no? exactamente, o sea, es que yo no me canso nunca de leer a Zambrano por eso, porque le veo Sí, una actualidad. una actualidad, pero tremenda. Yo creo que eso, que algunas, no todas, que algunas cosas de la última caída en un vídeo, pero estas otras, como que hay que volver a ello porque hicieron unos análisis lo que está pasando ahora. Porque bueno, veíamos que hicieron Marta. No, es muy bonito. No estamos mucho música, porque tú hablabas de educación, hablabas de concentración. Yo he intentado transmitir eso, la importancia de aprender a escuchar al otro y de aprender a escuchar esa música interior, ¿no? O ese oído interior, que es el que no, la escucha te conecta con el otro, y ese otro oído te conecta con el oído ascendente, con el un poco esa la idea. Claro, exactamente, porque bueno,
Hazme eso, que tengo que cambiar la portada de LinkedIn. Entonces... ¿Simona? ¿Tú sabes cómo se puede hacer pantalla completa? En plan, ¿sabes? ¿Me explico? Pero para tu Power tienes que tener... ¿Es bonito o no es bonito? Pues sí, la respuesta por los niños, para que no sea cada... Claro, el ruido de las televisiones antiguas. Como es ruido, disidencia y Pues eso lo tienes que explicar un poco. Bueno, mira, ya tienes pregunta. Oye, ¿eso es con la isla del principio? A ver, ponlo otra vez. Que tiene que No sé haber por qué se está cerrando. Ah, espera. tiene No sé, creo que... un logo pequeñito ahí que le das y se hace pantalla completa. Claro, yo también. Es algo que puedo vivir. O en vez, es que es raro que no me dejen traer como en vez, ¿sabes? ¿Pero por qué te cierras? Bueno, de todas maneras, últimamente está un poco mal de redes. Lo están externalizando y lo están Mira. ahora. ¿Qué te digo? Pues explica los colorines porque la mitad no lo vamos a dar cuenta. A mí me hubiera pasado. Ah, qué curioso, qué mono. Para que parece eléctrico. ¿Pero por qué se cierra? Este es un problema. Pues sí, porque a mí cuando me pasan esas cosas, después de haberme lo currado, me toca un poco la moral. Mira, te puedo hacer más explicaciones. ¿Aquí en qué me estoy fijando? En la campana. Bueno. Pero sí se te cierra. Claro, tú ya no tienes Sí, he metido, pero he metido la del OGR y tampoco me está dejando. Me va a crear cuenta ahora. Pues mira que yo dije, le voy a traer en Adobe que da menos problemas, pero como siempre... ¿Qué le pasa a esa que... A ver, esto es el Colegio Nacional de México. A ver, Otra cosa que se me ocurre es cogerlo desde Canva. pues tampoco te deja, ¿no? Sí, sí. A ver si... A ver si me deja extender pantalla. Sí. Después cuando termine.
¿Cómo? A tú no. Bueno, pues